Ya, ayer vimos la motilidad de prácticamente todo el sistema gastrointestinal, pero quedamos aquí viendo qué pasaba con el colon, ¿cierto? ¿Qué tenemos que saber del colon? Primero que él, por supuesto, tiene una capa, una pared, donde usted va a encontrar los músculos típicos que conocemos, el músculo circular, el músculo longitudinal. Sin embargo, en el colon hay dos actividades motoras muy marcadas y una que está ahí que he pintado en negro. Primero, hay una actividad de segmentación, una contracción de segmentación que tiene el mismo sentido que lo que veíamos ayer en el intestino delgado. No es una actividad motora para propulsar el contenido, sino que es una actividad para mezclar. Aquí sigue siendo importante la mezcla, sigue siendo importante la exposición de lo que haya quedado luego de lo que logró digerir y absorber el intestino, porque aquí siguen algunos procesos digestivos como comentábamos ayer. Hay algunas bacterias que se van a encargar de cosas que no se pudieron digerir antes y hay absorción de ellas, hay absorción de agua también. Por lo tanto, sigue siendo importante esta onda de segmentación, esta contracción de tipo segmentación para la mezcla. Pero también aquí se ve una onda peristáltica que algunos libros le llaman peristalsis en masa. Esta peristalsis en masa no es una contracción súper frecuente, sino que aproximadamente se propone en la bibliografía que sucede esta contracción masiva en masa, esta onda peristáltica en masa, sucede entre 1 y 3 veces al día. Y tiene sentido porque esta onda peristáltica en masa, que ahora sí es propulsiva y es mucho más grande que la onda peristáltica que puse aquí, que son ondas peristálticas leves que está sufriendo cualquier estructura y en el colon también existen, esta onda de contracción masiva es una contracción propulsiva intensa y que por lo tanto puede desplazar al contenido que tiene adentro grandes distancias. Se ha medido aproximadamente que, dependiendo de la intensidad de todas maneras que tenga esta peristalsis en masa, podemos mover al contenido aproximadamente 20 centímetros a lo largo de esta estructura del intestino grueso. Por eso se vive solamente entre 1 a 3 veces al día y debiera condecirse, no es tan relacionable directamente, pero debiera condecirse entonces con la sensación de defecación que debiese sentir, porque efectivamente esta onda en masa es justamente para propulsar los contenidos hacia el recto para que se propicie y se sienta la necesidad de defecar. Y como comentábamos ayer, con el reflejo gastrocólico, efectivamente, cada vez que uno come, esta onda en masa podría iniciarse por este efecto, este reflejo gastrocólico. Insisto, no es siempre, depende de cada individuo, podría relacionarse, ¿ya? Pero no es siempre, siempre. ¿Qué necesitamos saber ahora de los esfínteres que hay aquí? Aquí hay un esfínter súper importante que se llama el esfínter iliocecal, que está por ahí, yo puse la fotito, está por ahí, ¿cierto? Tiene como esa estructura. Y la gracia del esfínter iliocecal es que entonces permite la comunicación entre el intestino delgado y la primera porción del intestino grueso. Este esfínter también está tónicamente cerrado, se abre cuando se distiende el ileón. Por supuesto, sabemos que esas cosas son las que abren a los esfínteres. Cuando se ha acercado el contenido, se abre, pero también se contrae cuando aumenta la distensión aquí. Eso es llamativo de él. Y qué bueno que se cierre, ¿cierto? Qué bueno que se cierre cuando hay distensión a este lado y qué bueno que se cierre cuando hay distensión también a este lado, porque ahora sí que el contenido de esta estructura no debiera devolverse hacia el intestino delgado. Así que en este esfínter, tanto sus estímulos proximales de un lado como el estímulo proximal del otro, ambos van a generar su distensión, pero de inmediato también su cierre. ¿Ya? Eso es importante para que no exista este flujo retrógrado. Ahora, lo más importante que consideramos que hay que saber del intestino grueso es la regulación que tiene la defecación a la altura del recto.
En todo este trayecto del sistema digestivo, nosotros habíamos visto que en la parte inicial, cuando vimos faringe y la primera parte del esófago, nosotros veíamos que había una porción de músculo estriado, músculo esquelético, luego fue puro músculo liso, 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 y ahora comienza de nuevo a aparecer un trocito de músculo estriado. ¿Dónde? Bueno, al final del recto, aquí ya estamos a la altura del recto, al final del recto hay de nuevo esfínteres que se llaman esfínteres anales. Son dos los esfínteres anales, uno que se llama esfínter anal externo y el otro que se llama esfínter anal interno. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que el esfínter anal externo está compuesto de músculo estriado, por lo tanto está controlado por mecanismos voluntarios mayormente, aunque también levemente por algunos mecanismos involuntarios, pero es más voluntario por ser estriado. Y está inervado, aunque esto es más anatomía, está inervado por nervios, por ejemplo, por el nervio pudendo, y es muy importante porque la contracción de este esfínter, como es voluntaria, está a cargo del aprendizaje. Y nosotros, desde niños, mamá nos enseñó y nos educó a cómo controlar este esfínter que, insisto, tiene un componente voluntario muy importante. ¿Cierto? Yo creo que todos se acuerdan de cuando aprendieron a controlar este esfínter y cómo la mamá nos enseñó. Hay otro esfínter, que es el esfínter anal interno, en cambio, y se muestra también en la imagen, que no es de músculo estriado, sino que es de músculo liso, por lo tanto es involuntario, absolutamente involuntario, está inervado, por supuesto, por el sistema nervioso autónomo, y la gracia de este esfínter es que tiene una gran presión de reposo, ¿ya? Y eso entendemos que es, por lo tanto, súper importante que tenga una gran presión de reposo. Cuando se abren y cuando se cierran estos esfínteres, eso es lo que vamos a ver en la siguiente diapo. Antes comentarles que ayer hablamos de una actividad que se llama complejo motor migratorio. El complejo motor migratorio no se observa con tanta fuerza aquí en el intestino grueso. Ya, eso no me acuerdo si lo dije ayer, pero lo digo ahora que estoy hablando de intestino grueso. El complejo motor migratorio, que era este patrón motor que veíamos en ayuno, es muy abundante y parte la onda desde el estómago, recorre el intestino delgado, pero el intestino grueso, como tiene sus contracciones masivas, su peristalsis masivas, se cree que por esa razón él no necesita de complejos motores migratorios porque él ya tiene contracciones masivas por naturaleza que terminarían expulsando lo que se ha barrido en ese momento de ayuno o la moneda que comentábamos ayer en el ejemplo del niñito que se tragaba la moneda, ¿cierto? Lo otro llamativo aquí, la estructura del colon, el intestino grueso, que no lo dibujan así el otro intestino y siempre se dibuja así, son estas estructuras como globitos, ¿cierto?, que aparecen en su pared. Algunos libros le llaman austras, que son, si uno lo mira bien, son como segmentos que se van separando, pero esos segmentos son segmentos generados por contracciones. Y hace como que, no me acuerdo qué libro, de manera muy bonita, parece que el Boron dice que esas austras permiten que el colon guarde como en repisas, por eso me gusta ese ejemplo que da, que guarde como en repisas la formación de las heces, como que entonces las va clasificando de acuerdo a qué tan listas están. Pero las austras son cuestiones, insisto, que se forman por anillos contráctiles, pero como los anillos contráctiles van cambiando, a veces una austra se puede formar aquí, luego se puede formar acá, no son tan definidas. De todas maneras, el intestino grueso de por sí, de todas maneras, tiene estos como pliegues internos que uno le ve, que hace que parezca como una hilera de choricillos, ¿cierto? Que son pliegues, y la función principal de estos pliegues es también participar en esto como de generar repisas y por lo tanto retrasa la defecación. Esa es la función fisiológica que se les da, retrasar la defecación y dosificarla, y además dosificar las heces que estén listas y digeridas totalmente para que finalmente eh, puedan ser excretadas. Ya, entonces, ¿cómo se regula este reflejo que llama reflejo de la defecación?
Aquí en este gráfico yo les muestro tres cositas. Les muestro lo que va pasando con el recto, que recuerden que el recto es la estructura que queda justo aledaña al esfínter anal externo y al esfínter anal interno. Y aquí vemos lo que va pasando con la distensión del recto, con distensiones cada vez mayores. Cuando el recto sienta una distensión, va a aumentar su presión. Y asumimos que si aumenta su presión y su distensión es porque hay materia fecal ahí, ¿ya? Entonces eso es importante que tengan en mente. Entonces aquí tengo una presión del recto pasiva, por lo tanto hay una distensión pasiva, por lo tanto no hay un contenido fecal abundante, luego el contenido aumenta y genera más presión, y luego el contenido aumenta y genera más presión. Abajito, entonces estoy teniendo mayor contenido cada vez, yo creo que eso se entiende con la gráfica. Y abajito nos muestra cómo se comportan las presiones y las contracciones del esfínter anal interno y del esfínter anal externo. Según lo que ustedes ven en la imagen, ¿cuál es el que finalmente controla el no defecar? Porque hay gran distensión aquí, más distensión en 2, más distensión en 3. ¿Cierto que sí? Porque a mayor distensión, la presión del esfínter anal interno va bajando. Y eso nos tiene que decir que el esfínter anal interno entonces en realidad se está abriendo, se está relajando. Así que él no está deteniendo nada. Está generándose entonces un reflejo que se llama reflejo rectoesfinteriano, pero es para el esfínter anal interno específicamente, que dice eso, que a mayor distensión rectal, entonces existirá más relajación del esfínter anal interno y si fuera por él, existiría evacuación. Pero hay alguien que detiene esto y es como dice Cristóbal y como dice Sebastián, el esfínter anal externo, que efectivamente mientras mayor sea la presión por la materia fecal, más se va a relajar el esfínter anal interno, pero más se va a contraer el esfínter anal externo. Y entonces finalmente es él el que estaría deteniendo este proceso de evacuación, de defecación. Ahora, uno se puede encontrar en tres situaciones, por eso aquí yo puse que la respuesta que se dé de si se evacúa o no se evacúa va a depender de tres cosas. Yo puse tres opciones. La opción 1, una cosa, ¿quién promueve, porque yo sé que ustedes se están preguntando, ¿quién promueve la relajación del esfínter anal interno? A ver, ¿qué creen? Los que siempre relajan, ¿a quién me dirían? Porque el reflejo lleva hacia arriba distensión y de vuelta el nervio autónomo debiera mandar algo para relajar. ¿Quiénes son los que siempre relajan esfínteres? Sí, óxido nítrico, pero ¿qué moléculas? No, pero directamente. Acetilcolina más atrás puede ser, pero directamente óxido nítrico me tienen que nombrar a alguien más, el VIP, ya. Eso tienen que tenerlo en mente. Óxido nítrico y VIP directamente siempre relajan. ¿Ya? Siempre relajan. Así que el esfínter anal interno se está relajando justamente por liberación de óxido nítrico y de VIP. Ya, entonces, lo que les estaba comentando. La respuesta dependerá de tres cosas. La opción 1, dice ahí que definitivamente no se desea defecar. Y cuando no se desea defecar, entonces la porción sacra de la médula espinal contraerá de manera involuntaria el esfínter anal externo. ¿Ya? Acuérdense que el esfínter anal externo está a cargo de una voluntariedad, pero también hay una inervación involuntaria sobre él. También hay un componente involuntario. Y entonces cuando no se desea defecar, él está tónicamente contraído y también autonómicamente contraído por la porción sacra. Cuando es la opción 1. No se desea defecar, no se defeca, el canal externo no da el pase. La opción 2 es que sí se desee defecar y que sí se pueda defecar, ¿cierto? En ese caso, si se desea defecar, entonces obviamente vamos a tener relajación del esfínter anal externo, asumiendo que el esfínter anal interno ya está totalmente relajado, y vamos a tener junto con eso, para que se dé el proceso de defecación,
aumento de la contracción de músculos abdominales y mayor relajación de músculos de la pared pélvica, que todo eso es como el escenario perfecto para esta presión y esta fuerza que se necesita muscular para la defecación, ¿ya? No vamos a entrar en esos detalles que a lo mejor son más anatómicos y pudorosos, pero todos se están imaginando eso. Además, los libros dicen también que debe existir un ángulo dentro del recto para que entonces pueda defecar con mayor facilidad, y ese ángulo es justamente el ángulo de la posición en la que se defeca, ¿cierto? No vamos a entrar en ese detalle. Y la opción 3 es que, porque recuerden que la opción 2 es que sí se desee defecar y que sí se pueda, entonces se relaja el esfínter anal externo. Y la opción 3 es que sí se desee defecar, pero por problemas técnicos no se pueda. En ese caso viene la voluntad absoluta que tienes sobre el esfínter anal externo. Aquí sí que tú ocupas tu corteza y ocupas la voluntariedad, y por supuesto que aunque el esfínter anal externo va a estar súper relajado porque se supone que hay distensión, hay materia fecal, entonces nosotros a través del nervio pudendo contraemos de manera voluntaria el esfínter anal externo con fuerza. Ahora, una cosa súper importante, el esfínter anal externo, la voluntariedad de él, cuando tú deseas defecar pero no se puede, a veces se supera. Y esa superación depende principalmente de el contenido que sensen los mecanorreceptores y los quimioreceptores, el contenido de la materia que exista en el recto. ¿A qué me refiero? Ese contenido puede ser, no se rían, pero puede ser líquido, puede ser sólido o incluso puede ser un contenido simplemente gaseoso. Todas esas cosas que a uno le parecen muy automatizadas, están siendo censadas y están siendo el gran componente de la voluntariedad del esfínter anal externo. Por esa razón, hay sujetos que sí pueden, en ciertas condiciones, sí pueden permitir la apertura del esfínter anal externo cuando no se debiera, porque probablemente la corteza ha informado que el contenido es solo gas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo sin decir feo, cierto? ¿Sí? Ya. Gracias, Daniel. Sebastián me dice algo. Profe, ¿es inervación autónoma? No es por el vago a esta altura, es por el esplácnico pélvico. Ah, claro, claro, por la porción sacra. Sí, y él también libera óxido nítrico, a lo mejor de ahí quedó la duda. También libera óxido nítrico y VIP. Sí, Sebastián. Ya, entonces, lo último que estaba diciendo, que entonces el esfínter anal externo debe estar a cargo entonces de este reconocimiento que se hace de la materia que exista, de la textura del componente. Si es un componente sólido, evidentemente el esfínter se contrae voluntariamente con gran fuerza. Si es un componente gaseoso, entonces capaz se permita su apertura, siempre y cuando se sense bien. Y hay veces que cuando el componente es líquido, el cierre del esfínter anal externo, por ser un componente líquido, no alcanza para detener la defecación. Y ahí hay hartos ejemplos, sobre todo ejemplos con mujeres que toman laxantes y tonteras para adelgazar, que hacen que las heces se vuelvan aceitosas y se vuelvan muy líquidas. Cuando se vuelven las heces aceitosas y líquidas, no es capaz el esfínter anal externo, aunque esté contraído y cerrado, ustedes saben, como conocieron ahí en el píloro, en realidad un esfínter nunca está realmente súper cerrado, algo puede escurrirse, y las mujeres relatan cuando se toman estos adelgazantes, sí, relatan que no se dan cuenta y han defecado. Sí, ¿viste? Sí. Jeremías siempre con su experiencia. Sí, y yo creo que todos hemos pasado por alguna situación de aprieto de ese tipo.
¿cierto? Que efectivamente el individuo siente que no va a poder aguantar más. Y eso suele pasar justamente cuando ya se ha vuelto líquido. Ya, última pregunta. Hoy ahí debería decir óxido nítrico. ¿Cuál de las siguientes sustancias no está involucrada en mediar el patrón de motilidad postprandial intestinal? Aquí no se refiere solo, Jeremías, a contracción, se refiere a la motilidad en general, que se relajen esfínteres, que se contraigan esfínteres. Aquí podrían descartar las 5 porque efectivamente no la hemos nombrado, pero hay una que no tiene que ver con la fase postprandial después de comer. Hay una que tiene que ver con el ayuno. Exactamente, exactamente. Entonces ya no se libera postprandial. Postprandial es el periodo digestivo después de comer. Ella no tiene nada que ver ahí, ¿cierto? Sino que tiene que ver en el ayuno, en el complejo motor migratorio que comentábamos ayer. De esta, sí, de esta les voy a hablar ahora cuando les hable de estómago. Ahí va a aparecer serotonina y qué hace, qué tiene que hacer. De hecho, hay algunos fármacos que se utilizan también. Ya, chao con motilidad. Ahora vamos a sistema gastrointestinal. Secreción gástrica, perdón. Sí, era la E. Ya. En esta clase 4 vamos a juntar tres, exacto, como dice Sebastián. Y parece que Sebastián me preguntó contraía, ¿cierto? Perdón, Sebastián, no le contesté eso. Sí, contraía. Generaba la fase 3 intensa de contracciones. Ya, en esta clase vamos a juntar entonces todo lo que tiene que ver con estómago. Esto es puro estómago, que puede ser regulado por el duodeno, pero es puro estómago. Y por lo tanto vamos a ver aquí qué se secreta de la pared del estómago, las hormonas que se liberan desde el estómago también, desde la mucosa, y cuáles son las funciones de estas hormonas. Y vamos a terminar esta clase viendo algo súper importante que se llama la barrera mucosa, que es una cuestión protectora súper relevante y que puede ser violada y puede ser destruida por algunas cosas tan cochinas como Helicobacter pylori, que se la come pero con gran avidez. Ese es el gran peligro de la infección por esta bacteria. Ya, entonces, vamos a partir con esta imagen hablando de nuevo de la sectorización de la pared gástrica, del estómago. Ayer comentábamos que el estómago estaba sectorizado por su patrón motor, ¿cierto? Porque en la parte alta, la parte más proximal, acá arriba, perdón, ahí está la mano, acá arriba se generaba relajación en general para alojar, para funcionar como reservorio. En cambio, acá abajo teníamos grandes contracciones antrales, peristalsis antral, para hacer la retropulsión y que por el píloro se fueran las cosas que ya estaban bastante chiquititas, ¿cierto? Que eso debió haber quedado claro ayer. Pero también nosotros tenemos, aparte de la motilidad sectorizada, también tenemos secreción sectorizada. Para esa secreción, entonces nosotros tenemos la pared gástrica plagada de células, plagada de glándulas en realidad, que les voy a mostrar en la siguiente diapo,
Y estas glándulas tienen distintas células que liberan distintas cosas. Entonces, de manera muy general, tenemos, por ejemplo, en la pared del cuerpo, que sería acá arribita, ¿cierto? Lo comentábamos ayer, en la pared del cuerpo, vamos a tener primero un tipo de células que se llaman células parietales. Estas células son prácticamente exclusivas del cuerpo, están solamente ahí, y su importancia es fundamental porque son las productoras y liberadoras del ácido característico de esta parte del cuerpo del estómago, que se llama ácido clorhídrico. Más adelante ya vamos a ver cómo se libera. Además, ellas, aparte de liberar ácido clorhídrico, liberan una cuestión, un péptido que se llama factor intrínseco, que más adelante hay una diapo en la cual yo les voy a comentar de qué se encarga él y por qué los libros proponen esto. Los libros, muchos dicen, y Boron parece que lo dice con fuerza, que la liberación del factor intrínseco es la única función indispensable del estómago. Porque si te sacan el estómago, porque hay algunas operaciones en que hacemos eso, ¿cierto? Si sacamos el estómago, todas las funciones, las otras funciones que hace la pared gástrica van a ser reemplazadas. Dicen los libros, son funciones redundantes. Lo que no se degradó aquí, igual lo va a degradar el duodeno. Lo que no se metabolizó aquí, igual se va a hacer más adelante. Pero la única función irreemplazable, que no tiene nadie más, es la producción de este factor intrínseco, que es súper importante. Ya les voy a contar más adelante para qué, ¿ya? Entonces, esos son los dos productos más relevantes de las células parietales. Luego tenemos unas células que se llaman células principales, aunque chief es como traducido como jefe, nosotros aquí en el español le decimos células principales, y las células principales se encargan de la secreción de una cuestión muy importante que se llama pepsinógeno. ¿Qué tenemos que decir del pepsinógeno? Que el pepsinógeno es un simógeno. No sé si conocen el concepto de simógeno, algunos libros lo escriben con C, algunos otros libros lo escriben con Z, pero un simógeno por definición, y nos va a servir ahora y también cuando veamos coagulación en el segundo semestre, un simógeno por definición es una enzima inactiva. Eso, Jeremías, perfecto. Muy bien, no sé dónde lo aprendió Jeremías, en la vida. Exactamente, Jeremías. ¿Y cómo sabe eso, Jeremías? No sé, ni me acuerdo de lo que hablo, pero puede ser. Ya, pero sí, tienes toda la razón. Los simógenos son enzimas inactivas o proenzimas, y efectivamente la acidez, que eso es lo que iba a comentar, y que ya lo dijiste tú y es correcto, la acidez dada por el ácido clorhídrico es determinante para el cambio de forma, para la proteólisis de un pedacito de este pepsinógeno y para que este pepsinógeno, que es inactivo, se convierta en pepsina, que será ahora sí que la enzima perfecta para su actividad como proteasa, porque ella es una proteasa. ¿Qué otras células nos importan? Nos importan unas células que se llaman SL, pero estas células están distribuidas a veces en las glándulas, a veces están en la mucosa, más adentro de la pared, pero estas células son súper importantes independientes de dónde se ubiquen, son importantes por la liberación de histamina, que parece que en algunas clases nosotros ya la vimos como un ejemplo, ahora nos van a volver a aparecer. Y en el antro hay otro tipo de células, y la que más nos importa, es esta célula que se llama célula G, y esa célula que está exclusivamente en el antro es una célula que, por llamarse célula G, libera entonces esta hormona, que funciona como hormona, pero también como hormona paracrina, que se llama gastrina, que también hemos comentado de ella y vamos a comentar latosamente más adelante cuáles son sus funciones. Hay cosas que van a ser redundantes, por ejemplo, las células de la mucosa no solamente están en el antro, también tenemos células de la mucosa en el fundus, y también tenemos células de la mucosa que liberan moco, también los tenemos en el cuerpo. Recuerden que el moco es la capa protectora y por supuesto que hay que recubrir a toda la pared gástrica, sobre todo a la parte más ácida. Así que esa es la gracia de que exista moco en toda la pared. Y hay otras células D que también pueden estar en el cuerpo, que se llaman células D y liberan somatostatina, que son parecidas a las delta que comentábamos en el islote
de Langerhans, en el islote pancreático, ¿cierto? La somatostatina entonces puede ser liberada desde aquí, desde el antro, o también podemos tener células D en el cuerpo, ¿ya? Eso nos va a quedar más claro más adelante. Así que por ahora hemos reconocido a 1, 2, como 6 tipos de células, ya sabemos los productos y eso es súper importante porque ahora vamos a aprender su función. En el duodeno también se liberan cosas, no son parte de esta clase. Me gustó esta imagen para ponerla aquí porque es importante recordar que las cosas que se liberan del duodeno van a tener finalmente una acción gástrica, principalmente, por ejemplo, para la regulación del vaciamiento gástrico. Recuerden que ayer hablamos que CCK funcionaba en eso, que secretina también hacía lo suyo, y también hablamos de, del péptido inhibidor gástrico, que es el HIP, ¿verdad? Y otra cosa que me gusta de esta imagen, para sacarle todo el jugo, es que se ve claramente la inervación vagal. Y la inervación vagal viene principalmente, pero no exclusivamente, porque también puede estimular, por ejemplo, a las células SL, pero la inervación vagal es súper relevante, por ejemplo, para las células parietales, para que se potencie la liberación de ácido clorhídrico por sobre todo, y hacia las células G para la liberación de gastrina, pero a través de la liberación de este neurotransmisor que se llama péptido liberador de gastrina. Aquí en cambio lo hace a través de la acetilcolina. Por eso cuando yo administro atropina, y ustedes saben perfectamente qué es atropina o no. Ah, perdone, perdón Cristóbal, sí. Atropina es un antagonista muscarínico. Y aquí el acetilcolina usa un receptor muscarínico. Así que administrar atropina disminuiría todas las actividades gastrointestinales que sean por acetilcolina y que sean por acetilcolina uniéndose a su receptor muscarínico, que es todo lo que pase en músculo liso y todo lo que pase en la secreción. No así lo que pase ahí arriba en el esófago donde hay músculo estriado, pues ahí es por acetilcolina sobre un receptor nicotínico, así que eso no desaparecería, ¿cierto? La contracción de la primera fase del esófago, pero aquí sí por atropina. Sin embargo, atropina no afectaría la liberación de gastrina, así que gastrina podría igual estar estimulando la liberación de ácido clorhídrico. Ya eso es importante tenerlo en mente, de todas maneras lo vamos a desarrollar cuando hagamos algunas aplicaciones más adelante. Ah, ya, entonces, me olvidé decir algo. Nosotros podemos entonces reconocer dos regiones en el estómago. Regiones que vamos a llamar oxínticas o parietales. A estas células parietales, algunos libros también le llaman células oxínticas, por eso pongo los dos nombres, no sé dónde lo van a leer, por si lo leen de las dos maneras. Y entonces las regiones oxínticas o parietales serán la región del cuerpo donde abunda la célula parietal y es una región que libera ácido. Esa es su función. En cambio, vamos a tener otras regiones que son más mucosas, donde no debiera existir acidez, sino que debiera existir una gran cantidad de moco alcalino. Y esa mucosidad alcalina es muy clara y muy significativa en la región del cardias y en la región del fondo, que son las regiones que quedan cerca al esófago, y tiene sentido que estas regiones tengan un moco más alcalino y no sean parietales, porque así evitamos que lo que sube sea muy ácido, y también las regiones antrales son regiones mucosas. Por eso ahí no hay células parietales, para lo mismo, para que lo que se vaya hacia el duodeno pase un poquitito más alcalino y no tan ácido. Por eso entonces es importante que en esta región exista liberación de moco alcalino y en esta región también, y que no existan células parietales. Aquí entonces una imagen que nos muestra cómo son las glándulas y qué pueden contener estas glándulas. Y aquí hay dos tipos de glándulas, una glándula que es la glándula oxíntica y que por lo tanto se caracteriza porque tiene a la célula parietal, que está pintada en verdecito, y que ahí yo puse redundantemente que libera ácido clorhídrico y factor intrínseco. Y tenemos por otro lado, este dibujo nos muestra la glándula pilórica, que sería entonces las glándulas que quedan aquí, en el sector cercano al píloro, pero que se parecen también a las que tenemos acá arriba, ya eso no olvidar. Libros casi nunca hablan de lo que pasa acá arriba, pero hay que recordar que ahí hay glándulas, pero hay que preguntarse, ¿oxínticas o de tipo pilóricas? De tipo pilóricas. ¿Por qué? Porque ahí abunda mucho más todas estas células amarillas,
No abundan, eso sí, las células que liberan gastrina, pero sí abundan las células que liberan moco. Por lo tanto, ahí es abundante la célula mucosa y la célula que libera, la célula epitelial que también libera moco alcalino. Pero a esta imagen al menos nos hace una diferencia entre lo que tienes, las glándulas que tienes en el cuerpo con las glándulas que tienes en el píloro, cercano al píloro, en la región antral, a esa región se llama pilórica. Y efectivamente podemos ver que aquí en la pilórica tenemos a las células G que liberan gastrina y tenemos a las células que liberan somatostatina y tenemos a unas células que se llaman células enterocromáfines que no son lo mismo que las células tipo enterocromáfines, eso no hay que olvidar. Hay unas, esas que se llaman células SL, las células SL se llaman así por el inglés de enterocromáfin like cell, y like en inglés es como tipo, ¿cierto? Es una célula tipo o parecida a la enterocromáfin y esa libera histamina. En cambio, las células enterocromáfines liberan serotonina, ¿ya? Esa es su principal función. Y también encontramos, insisto, a células B que liberan somatostatina. En cambio, en la glándula oxíntica encontramos a la célula principal, también hay células liberadoras de serotonina, también hay células liberadoras de somatostatina y por supuesto es abundante la parietal y ausente absolutamente la célula G. Lo otro importante es ver que existen muchas células mucosas. Tenemos células mucosas del cuello, que son las que estarían en esta región de la glándula, y tenemos células mucosas epiteliales, que se repiten las dos aquí y también aquí tenemos del cuello. Las células epiteliales son importantes porque ellas liberan moco, pero también eran dentro de ese moco componentes electrolíticos, como por ejemplo agua, por supuesto, que es un gran componente del moco, y electrolitos como sodio, como cloruro, como bicarbonato y como potasio. Pongo el bicarbonato y pongo el potasio en letras más grandes porque sin duda es lo que más libera la célula epitelial superficial. Mucho más bicarbonato y mucho más potasio que lo que libera de sodio y de cloruro. Por esta razón, cuando uno tiene vómitos muy intensos, no es extraño que el sujeto tenga finalmente una hipocalemia. ¿Por qué alguien que tiene vómitos profusos constantes tiene hipocalemia? ¿Logran hacer ese link con lo que acabo de decir? ¿Por qué queda hipocalémico? Exactamente, Daniela, porque la pared gástrica es rica en moco, hay mucho moco en el perdón, es rica en potasio, hay mucho potasio en la pared gástrica y si yo vomito, vomito jugo gástrico también, exactamente, y sacamos potasio desde el plasma, así que por eso podríamos quedar hipocalémicos, cuestión que es complicada y por eso hay que arreglar ese problema después, con algún suero, con algún suplemento, etcétera. Ya, aquí les dejo esta tablita, que esta tablita yo no la voy a mirar detenidamente ahora porque yo voy a tomar cada una de estas moléculas y las voy a explicar en diapos distintas. Entonces, cuando ustedes, después de que yo explique todo, vuelvan a mirar esta diapo, van a entender perfectamente por qué se libera pepsinógeno, quién lo estimula, para qué se libera, ¿ya? Por qué se libera ácido clorhídrico. Entonces, la dejo ahí como un resumen de todo lo que voy a empezar a ver ahora. Ya, antes de continuar, les voy a hablar del factor intrínseco. ¿Por qué separo el factor intrínseco de todo lo demás que quiero hablar de la secreción gástrica? Porque el factor intrínseco tiene que ver con el proceso digestivo propio o metabólico propio de la pared gástrica. No tiene que ver con la acidez, no tiene que ver con el pepsinógeno, sino que tiene que ver con la unión y la absorción de una vitamina fundamental para la eritropoyesis que se llama vitamina B12 y algunos libros, alguna bibliografía también le llaman cobalamina, ¿ya? B12 o cobalamina, B12 con B larga. Ya les decía que la vitamina B12 es fundamental
para que el proceso de eritropoiesis, que es la síntesis y el desarrollo de eritrocitos, tenga un ritmo aceptable y que tú termines teniendo en sangre eritrocitos que tienen el tamaño que corresponde, que no son ni grandes ni chicos, sino que el tamaño que corresponde, que sean anucleados, es decir, que no tengan núcleo, porque así se desarrollan, no tienen núcleo los que andan en sangre, y que tengan una capacidad de hemoglobina tal para transportar oxígeno que te mantengan súper bien oxigenado. No es extraño entonces que cuando no hay aporte de cobalamina o cuando no tengo factor intrínseco, finalmente tenga el desarrollo de un tipo de anemia. Ya que les voy a dejar una telita porque parece que yo no puse aquí la anemia perniciosa, ¿o sí? Ah, no, no la puse. Les voy a dejar esa tarea. Entonces, ¿dónde se libera el factor intrínseco y cómo lo hace? Tenemos, siguiendo este monito, tenemos entonces la cobalamina, que es la vitamina B12, que viene es aportada por la ingesta, entra a la pared gástrica y puede venir siendo transportada directamente por el alimento o puede venir siendo transportada desde la boca por una proteína que se llama aptocorrina. La aptocorrina es una proteína que se une a la cobalamina y también la transporta, pero la transporta en pasos previos a que se encuentre con el factor intrínseco. A ver, ¿qué estoy hablando? Si la cobalamina viniera, como para seguir este monito y usarlo, si la cobalamina viniera desde la boca unida al alimento, entonces en la pared gástrica el alimento va a ser tomado por las enzimas que hay ahí y va a ser degradado y se va a separar el alimento de la cobalamina. Ahí tengo a la cobalamina. Y también la pared gástrica libera esta proteína que es redundante porque también se fabrica en la saliva, que es la aptocorrina. Y cuando la cobalamina ha quedado solita, luego de que la desunimos del nutriente porque lo degradamos, entonces va a unirse a la cobalamina, la aptocorrina. Junto con eso, miren ustedes que las células parietales han liberado ya IF, que se llama factor intrínseco. Pero el factor intrínseco no se une aquí a la cobalamina. Como que los dos se liberan, se ignoran y salen del estómago separados, porque hasta este momento la cobalamina va bailando con la aptocorrina y no ha salido a bailar todavía con el factor intrínseco. Siguen, se salen desde la pared gástrica, pasan por el duodeno y en el duodeno las enzimas que se liberan, por ejemplo, desde el jugo pancreático, toman a la aptocorrina y la degradan. Entonces la cobalamina deja de bailar con la aptocorrina y queda sola. Y cuando entran al hilo, la cobalamina sola con el factor intrínseco, entonces recién en el ilion, por fin el factor intrínseco le va a tocar bailar con la cobalamina y se van a unir. Y esta unión es súper importante porque en la membrana de las células que tenemos aquí en la superficie, en la membrana apical, nosotros perdón, nosotros tenemos un receptor para el factor intrínseco. Así que la cobalamina muy pilla bailó primero con el alimento, después bailó con la aptocorrina y ahora, como sabe que el factor intrínseco en el ilion es la llave de entrada a las células ileales, entonces se une a la cobalamina para ser absorbida. Se une al factor intrínseco para ser absorbida. Y como, por lo que yo les decía, tenemos un receptor en la superficie para el factor intrínseco. Cuando este receptor reconoce al factor intrínseco, entonces se induce la endocitosis y a través de la endocitosis entonces terminamos ingresando en una vesícula a la cobalamina con el factor intrínseco. Luego, esa vesícula se fusiona con un lisosoma y se separa finalmente a la cobalamina del factor intrínseco, que al final le sirvió solamente para ingresar. Terminamos teniendo finalmente solita a la cobalamina, que sale al plasma, pero ahora bailando con otra proteína que se llama TC2, que es la transportadora que la va a terminar transportando ahora en el plasma. Así que termina yéndose finalmente a la sangre, no con el factor intrínseco, porque él permitió su entrada por la membrana apical. Ahora, quien le permite su salida por la membrana vasolateral es el complejo que forma con esta proteína que se llama TC2. ¿Ya? Así que es súper importante entonces la
fabricación de este factor intrínseco. Si él no existe, si este factor intrínseco no existe, va a dar lugar a una anemia que se llama anemia perniciosa y también se le llama anemia megaloblástica, porque como el factor intrínseco es importante para la entrada de cobalamina y cobalamina es importante para la eritropoiesis, si no llega cobalamina a la eritropoiesis, va a terminar existiendo en sangre un eritrocito que se llama megaloblástico, que como el nombre lo dice, es un eritrocito enorme, grande. No porque sea más grande, sí, Jeremías, sí, desde la ingesta. No porque el eritrocito sea más grande es más funcional, de hecho es menos funcional aunque sea más grande, pero es llamativo su tamaño, eso quiere decir que no alcanzó las divisiones necesarias que promovidas por cobalamina para terminar siendo un eritrocito funcional. ¿Por qué me puede dar anemia perniciosa? Me puede dar anemia perniciosa por distintas cosas. Hay, por ejemplo, enfermedades autoinmunes que destruyen completamente a la célula parietal y eso implica que la célula parietal destruida no libera ni factor intrínseco ni tampoco libera ácido clorhídrico. Ahí cuando tenemos... Daniela, eso que me está diciendo es para responderme que... Cuando no podemos absorber cobalamina. Bueno, es que, claro, el bypass gástrico implica muchas veces pérdida de células parietales, así que sí, tiene sentido. Pero lo clásico que se da, sí, unirse a la cobalamina y transportarla en la pared gástrica, Martín. Y esa aptocorrina puede venir desde la saliva, porque la saliva también fabrica un poco, o puede venir desde la pared gástrica. Y hace que la cobalamina siga su ruta hacia el duodeno para que llegue finalmente hasta el ilion. Ya, entonces les decía, es clásico las enfermedades autoinmunes donde se destruye la célula parietal, esos individuos no van a tener factor intrínseco, de plano no lo van a tener, no van a tener liberación de ácido clorhídrico y por lo tanto van a tener, aparte de alteraciones en la eritropoiesis, también van a tener alteraciones digestivas por la no síntesis de ácido clorhídrico, ¿ya? Tengo un caso que les voy a subir a lo mejor en estos días de tarea, donde les muestro cuáles son las clásicas cosas que aparecen en este tipo de anemia perniciosa por un origen autoinmune, ¿ya? Megaloblástico, Sebastián. Bueno, y lo que yo decía antes, ¿por qué yo titulé esta diapo como la única secreción indispensable? Porque yo ya les contaba eso. Todas las otras funciones que hace la pared gástrica son redundantes y se pueden generar en otras partes del sistema. En cambio, ninguna otra parte es capaz de fabricar factor intrínseco para la absorción de la cobalamina. Ya eso es exclusivo de este sector. Entonces, hablando de la sectorización, volvemos a esto para decir, sí, chiquillo, efectivamente, esta cuestión está sectorizada en cuanto a la secreción. La región más cercana al cardias, vamos a tener liberación de mucho moco y de bicarbonato. Ya decíamos, ¿para qué? Para que lo que suba no suba tan alcalino, no suba tan ácido, perdón, sino que suba alcalino. Eso es su función en cuanto a la secreción. En cuanto a la motilidad, no vamos a redundar en eso porque ya lo habíamos visto ayer. En cuanto al cuerpo, y algo también pasa en el fondo, en el fundus, tenemos liberador de todo lo que hemos conocido, liberador de ácido, liberador de factor intrínseco, liberador de lipasa gástrica, porque también hay lipasa, liberador de pepsinógeno como este simógeno o enzima inactiva, y también tenemos moco y bicarbonato, eso es súper importante, así que aquí también hay moco alcalino para algo hacer en contra de la acidez. La mucosa que hay aquí es una mucosa oxíntica o parietal porque está llena de estas glándulas que yo les comentaba hace un rato,
Y por último, la región antral y la región pilórica va a ser idéntica a la región cercana al esfínter esofágico inferior, el cardias, donde abunda de nuevo el moco y el bicarbonato, porque aquí hay unas glándulas que son, como comentábamos antes, pilóricas, donde la mayor secreción es gastrina, pero por sobre todo también moco y bicarbonato. ¿Para qué? Para lo que pase al duodeno sea más alcalino que ácido. Ya, ahora, ¿cómo se controla la actividad de lo secretado? Aquí de nuevo vamos a mirar algunos reflejos y yo creo que como ya hemos visto esto les va a hacer sentido. Primero tenemos dos tipos de estimulaciones, ¿ya? O dos tipos de fases, recuerden eso. Podemos tener fases cefálicas y fases gástricas. Las fases cefálicas van a generar lo mismo, liberación de ácido, liberación de pepsinógeno, liberación de gastrina, pero simplemente por la inervación del vago. Ya eso nos quedó claro ayer. Pero aquí lo que vamos a ver en realidad son las rutas que se van a encender luego de que ya hay alimento en el estómago. O sea, vamos a ver que los estímulos aquí son principalmente por la distensión que provoca el alimento, por ejemplo, a través de la distensión de estos mecanorreceptores, o por los nutrientes que están aquí, por ejemplo, por los oligopéptidos que puedan llegar a la altura del antro. ¿Qué va a generar la distensión? Comentábamos ayer que la distensión por los mecanorreceptores va a provocar el encendido de un reflejo que se llama reflejo vago-vagal, que va a hacer que la vía aferente se lleve la información mecánica de distensión que está avisando que hay alimento y que la vía eferente vagal devuelva una respuesta mótil, por supuesto, por ejemplo, para la acomodación gástrica que comentábamos ayer, pero también una respuesta secretora. Y la respuesta secretora obviamente va a implicar que tú liberes más ácido, que liberes más gastrina desde el antro y que liberes más pepsinógeno para que la digestión se propicie, porque la distensión es por alimento que había ahí, entonces necesitamos que se propicie la digestión. Por otra parte, y más en el antro, nosotros en el antro ya vamos a tener la digestión de las proteínas, por lo tanto en el antro debiera haber proteína no entera, sino que debiera abundar más bien proteínas degradadas a péptidos más chiquititos que llamamos oligopéptidos. Esos nutrientes, los oligopéptidos, que yo le puse ahí nutrientes, me estaba refiriendo a los oligopéptidos, son un estímulo para que la célula G, que está, acuérdense, en el antro, libere gastrina. Así que este sería un estímulo no neural, como lo es el reflejo vago-vagal, sino que un estímulo endocrino. ¿Para qué? Para que finalmente la gastrina promueva, recuerden que la gastrina se mueve de aquí hasta el cuerpo y promueve la liberación de manera redundante, que se suma a lo hecho por el reflejo vago-vagal, de hidrogenión y también de pepsinógeno. ¿Para qué? Para promover aún más la digestión a la altura del cuerpo gástrico. ¿Y para qué queremos acidez? ¿Para qué queremos pepsinógeno? Bueno, por lo que Jeremías nos soplaba hace un ratito, porque el pepsinógeno es el precursor y solamente a ambientes muy ácidos, como pHs menores a 3, se va a convertir en esta hormona activa que se llama pepsina, enzima activa que se llama pepsina, y la pepsina, que es una proteasa, entonces va a tomar a las proteínas y las va a degradar metabólicamente, obteniendo péptidos más chiquititos. Nunca obteniendo aminoácidos, sino que obteniendo péptidos, que pueden ser oligopéptidos, tripéptidos, dipéptidos, cositas más chiquititas. ¿Por qué les pongo esta imagen acá? Que no la voy a explicar mayormente, porque yo sé que es súper redundante, está lo amarillo, está la inervación aquí por la distensión, pero aquí lo más interesante que a mí me gustaría mirar es que esto primero, que ya lo hemos repetido, que la inervación del vago libera sobre la célula G, GRP para liberar gastrina, y que, ¿y qué más? No, que la gastrina, eso, que la gastrina podría entonces tener efectos sobre el cuerpo para la liberación de ácido y de pepsina, que era en todo caso lo que mostraba esta imagen de acá. Ya. En cuanto a la composición del jugo gástrico, ya habíamos dicho algunas cosas que va a contener, pero simplemente con esta vía puedo decirles que nosotros podemos fabricar jugo gástrico a mayores velocidades y a menores velocidades. Y ahí eso implicará
que cambia la composición del jugo gástrico y por supuesto que el aumento de la velocidad significa que estamos necesitando mayor concentración de hidrogeniones para la digestión, ¿cierto? Por eso debiera aumentar la secreción. ¿Qué vamos a tener como grandes componentes del jugo gástrico? Primero, vamos a tener un jugo gástrico que por supuesto es rico en hidrogeniones, eso es lo que más tiene, por eso es ácido, pero también vamos a tener mucho producto que fue secretado por las células epiteliales de la superficie que yo les contaba hace un rato y se las puse en la diapo 2, parece. Recordando entonces que las células epiteliales de la superficie liberan un líquido acuoso que es rico, comentábamos antes, en sodio, rico en cloruro, rico en bicarbonato y rico en potasio, pero mucho más rico en bicarbonato y mucho más rico en potasio. Lo que liberan de sodio y cloruro lo liberan de manera muy parecida a lo que tienes en el plasma, ¿ya? Así que la pérdida de sodio por la secreción gástrica no estaría afectando directamente entonces la osmolaridad de tu plasma, que eso no les asuste como, ay, voy a perder sodio por aquí, voy a perder sodio entonces del plasma. No, estamos perdiéndolo de manera bastante como isotónica, o sea, estamos dejando el plasma ni más concentrado ni menos concentrado, que eso no les preocupe y además la aldosterona hará lo que tenga que hacer para recuperar ese sodio que a lo mejor hemos estado perdiendo entre comillas acá. Y también vamos a tener un gran aporte de lo que liberan las células glandulares, como por ejemplo el moco que liberan, el pepsinógeno que liberan, el factor intrínseco que liberan, etc. ¿Qué componentes inorgánicos vamos a tener? Ya los nombramos, que serían efectivamente los electrolitos que yo les comenté, y entre los componentes orgánicos, que no son muchos, serían el pepsinógeno y el factor intrínseco. ¿Aló? Chiquillos, me caí. ¿Me escuchan? Ahí sí, ya, me caí. Ya, y les decía que entre los componentes orgánicos vamos a tener poquititos el pepsinógeno y el factor intrínseco. Aquí a lo mejor alguien se pregunta, pero ¿y por qué no me nombra a gastrina? ¿Por qué no me nombra a histamina? Que son cosas que vimos que se liberan en la pared gástrica, pero es que recuerden que ellas se están moviendo como por dentro de la pared para afectar a células que están dentro de la pared, ¿cierto? Van como por la caletera, no se liberan hacia el lumen, por lo tanto no debiera. Exacto, eso quería explicar. Y que como viajan por la circulación, afectan a cosas que están dentro de la pared gástrica, ¿por cierto, Jeremías? No salen al interior del jugo gástrico, no están en el lumen. Así que ellas son cosas orgánicas, pero no las nombramos dentro gástrico porque ellas no son liberadas por la glándula hacia el interior, hacia el lumen del estómago. Pero sí, sí, en cambio, el factor intrínseco, que por supuesto que es súper importante para su encuentro con la cobalamina, y el pepsinógeno, que es importante que esté en el jugo para que se convierta en pepsina. Una cosa interesante es que lo que les comentaba recién, mientras mayor sea el jugo gástrico que necesito, va a aumentar la velocidad de secreción, pero también va a cambiar el componente electrolítico principalmente, no tanto así el componente orgánico, sino que el componente electrolítico. Y me gusta esta figurita del borón que nos muestra quién va a ganar cuando yo tenga una mayor tasa de secreción. Primero, me gustaría que observáramos el comportamiento del potasio. Y por eso yo puse esa frase ahí que representa lo que ustedes están viendo con el potasio. Si yo aumento o disminuyo la velocidad de secreción de 0 a 3, como propone el gráfico, la verdad es que lo que se libera de potasio es prácticamente lo mismo, sin cambio. Aún así, siempre es más que lo que tienes en el plasma. Eso es súper importante y por eso Daniela nos decía hace un rato que el vómito profuso podría generarnos hipocalemia, porque aquí estamos teniendo harto más potasio que en el plasma. Esto sí que está ganando. Pero a mayores velocidades de secreción, el potasio siempre se libera masivamente igual. Sin embargo, sí que cambia el sodio. A mayor tasa de secreción, ¿qué pasa con lo que libero de sodio cuando la velocidad aumenta? Disminuye, ¿cierto, Jeremías?
¿Por qué podría ser ese, Jeremías, un mecanismo protector? ¿Protector de qué? Si el sodio en comportarse así se comportara hacia arriba, ¿a quién ahora sí o sí que estaríamos dejando sin sodio y por lo tanto estaríamos cambiando su osmolaridad? Al plasma, ¿cierto, Jeremías? Al LEC. Así que para que eso no suceda, entonces el mecanismo protector es no pongamos más sodio, sino que disminuyamos su secreción para no quitárselo al LEC, pero sí vamos a compensar aumentando este electrolito, que sería más hidrogenión. Y ahora entonces se genera químicamente una cuestión bonita, porque a mayores tasas de jugo gástrico, alguien podría decir, entonces si al jugo gástrico le saqué sodio, entonces el jugo gástrico se va a volver más hipotónico respecto de mi LEC, y la verdad es que no, porque al sodio lo estás reemplazando por otro electrolito que es el hidrogenión. Así que si ustedes finalmente compararan la osmolaridad, o más bien la tonicidad del jugo gástrico a alta velocidad fabricado con la osmolaridad final que tiene el LEC, no hay diferencias y al final se propone que este jugo termina siendo igual, bastante isotónico respecto de lo que es el plasma. Así que no te asustes porque reemplazaste un electrolito, que es un electrolito preferido del LEC, que es el sodio, me estás reemplazando por un electrolito que es preferido del jugo gástrico, que es el hidrogenio. Al final, como reemplazaste electrolito por electrolito, la tonicidad no cambia y no estás arriesgando a perder agua ni a ganar agua, porque no estás ni más concentrado ni más diluido, ¿ya? Eso es importante. Y siempre hay mucho cloruro, como muestra aquí. A menores velocidades y a mayores, siempre el cloruro es alto para la formación de este ácido clorhídrico. Ya, ahora entramos en ver la conexión que hay entre las células. Chiquillos, necesitan un break hasta las 12:30. Serían 8 minutos los que les estaría dando. Sí, ya, entonces 8 minutos para ir al baño. Y yo quiero ir a buscar agüita también. Recreo hasta las 2:30. Ya, ya volvemos.
Estamos de vuelta. Entonces, vamos a ver aquí en estas imágenes que me parecen bien sencillas, que son del Verne, cómo se comunican estas células que son bien importantes entre ellas, entendiendo que pareciera que todas ellas trabajan para una sola. El objetivo aquí es que la célula parietal libere ácido clorhídrico. Ese es el objetivo y para eso entonces vamos a gatillar mecanismos endocrinos, mecanismos paracrinos y también mecanismos neurales. ¿Por qué puse neurales en chiquitito? No porque sea menos importante, sino que porque pensaba explicarlo en esta diapo lo neural, por eso aquí sale más grande, pero la verdad es que sirven las dos imágenes para explicar lo neural, ya no es por orden de importancia. Veamos entonces, perdón. Ya. Entonces, necesitamos que la célula parietal libere HCl. Para eso vamos a estimularla a través de distintos caminos. Primero vamos a hacerlo a través de la célula SL, que ya comentamos las clases anteriores, que libera histamina, y la histamina estimula la célula parietal para que libere ácido clorhídrico. Ya llevamos una estimulación. Por otra parte, también la podemos estimular a través de la célula G, que libera gastrina endocrinamente y hace la circulación, y la gastrina puede hacer una acción directa sobre la célula parietal, ojo con directa e indirecta, que así se puede preguntar en la prueba, directa sobre la célula parietal para que libere hidrogenión, e indirecta a través de la estimulación de la célula SL, y la célula SL en respuesta liberará histamina, y la histamina estimulará a la parietal. Estas serían, por ejemplo, este de aquí sería un ejemplo de regulación endocrina, este en cambio sería un ejemplo de regulación paracrina. También existen regulaciones neurales que estimulan a la célula parietal y de nuevo la pueden estimular de manera directa o de manera indirecta. De manera directa sobre la célula parietal liberando acetilcolina para estimularla, y de manera indirecta sobre la célula SL a través de acetilcolina para que SL libere histamina, y de manera indirecta también, y utilizando otro neurotransmisor, y lo hemos repetido harto, la neurona vagal va a liberar péptido liberador de gastrina, y ese va a estimular a la célula G para que libere gastrina. ¿Ya? Así que aquí hay una conversación entre cosas endocrinas, paracrinas y neurales para estimular a la célula parietal. Pero cuando la acidez se está volviendo francamente muy alta y la liberación de hidrogeniones está siendo excesiva, hay una célula D, que se llama célula D, y la conocemos hace tiempo, que puede sensar distintas cosas, pero en este caso sensa la concentración de hidrogeniones que existe en la luz gástrica. Por lo tanto, sensa la acidez. Y cuando la acidez es excesiva, ella sensa máxima acidez, la célula D entonces libera somatostatina. La somatostatina puede actuar de dos maneras, puede actuar de manera endocrina o puede actuar también de manera paracrina. Cuando tiene que ir sobre la célula G, lo hace de manera paracrina, porque recuerden que las dos están en el antro, pero a veces la somatostatina tiene que ir hasta el cuerpo, hasta más arriba. Y acuérdense que las cosas que se van desde el antro hasta el cuerpo nunca se irían directamente por la luz, porque puede que los agarre la pepsina y los destruya, así que mejor en ese caso se va la somatostatina, si es que quiere ir hasta el cuerpo, se va a través de la circulación. Por eso yo puse aquí que una regulación endocrina sería somatostatina, pero de somatostatina sobre las células del cuerpo. Ya les voy a contar qué hace la somatostatina cuando se va a las células del cuerpo. Adivinen qué, pero ya les voy a contar. Ya, entonces aquí siempre la somatostatina sería para inhibir. Así la hemos conocido desde endocrino y eso va a seguir haciendo, inhibir. Y en esta imagen que muestra ¿de quién? ¿De la somatostatina? Sí, más que directa, dije paracrina o endocrina, Sebastián. Y de hacia la célula G sería más cerquita, sería paracrino. Y cuando se va al cuerpo, tendría que ser endocrinamente, por la sangre. Ya. Respecto de la regulación neural, todas las células que están aquí pueden ser reguladas de manera neural por el vago y por acetilcolina, excepto la célula G, que es estimulada por GRP.
la célula CL como lo veíamos antes, la célula parietal como también lo veíamos antes, la célula G a través de GRP, y aquí aparece una nueva que también es estimulada por acetilcolina, que es la encargada de la liberación del pepsinógeno. Recuerden que esa era la célula chica, la célula principal. Y ella, por supuesto, que también es estimulada para liberar pepsinógeno. Entonces vamos a tener un aumento súper bueno de pepsinógeno y de HCl para que se genere entonces esta activación de este zimógeno. Mirando esto un poquitito con más de detalle, ahora nos estamos metiendo dentro de la célula parietal para darles este dato que es súper importante. Nosotros necesitamos que exista movimiento constante de los hidrogeniones desde el interior de la célula parietal, desde su citosol, hacia la parte lumínica, hacia el lumen del sistema gástrico, ¿cierto? Pero aquí hay un problema súper grande, porque el interior de la célula, el citoplasma, y aquí yo puse el dato, tiene un pH bastante neutro cercano al 7, y la parte extracelular de esta célula parietal tiene un pH superácido cercano al 2. ¿Dónde hay más hidrogeniones de acuerdo a esos pHs? ¿En el extracelular o en el citoplasma? En el que tiene pH 2, o sea, en el extracelular, ¿cierto? Por supuesto, en la luz, exactamente, Jeremías. De hecho, ahí les puse el dato como más impactante. Hay 3 a 4 millones, yo puse hidrogeniones afuera por cada hidrogenión que hay adentro. O sea, la diferencia de concentración, la gradiente, es enorme. Y eso le cuesta mucho a la célula parietal, porque mover a hidrogeniones desde aquí y hacia afuera no es moverlos a favor de gradiente, es moverlos en contra de un gradiente enorme, no enorme, sino que enorme, enormemente grande. Por esa razón, no hay otra forma para moverlos hacia afuera que utilizando bombas. Y la bomba que utilizamos aquí le vamos a llamar desde ahora en adelante bomba de protones, así lo llaman los libros, así se los van a pasar después en fármaco, la bomba de protones. ¿Qué mueve esta bomba de protones? Que es una bomba ATPasa, es transporte primario, mueve por supuesto que el hidrogenión hacia afuera con un antitransporte con potasio, y por supuesto que este potasio también se está moviendo en contra de gradiente, por eso esta bomba es muy parecida a la bomba sodio-potasio, es un transporte activo primario. Por eso necesita esta célula parietal fabricación de una enorme cantidad de energía y necesita tener un montón de mitocondrias, que algunas bibliografías proponen que dentro del volumen de la célula parietal, la mitocondria que tiene aporta entre su 20 o su 30% de volumen. Eso para que nos hagamos una idea de cuánta energía necesita para mover esta cuestión en contra de este gradiente gigante. Esta bomba obviamente está en la membrana apical. ¿Y qué tenemos en la membrana vasolateral, que sería esta que está aquí? Perdón, aquella. Bueno, la verdad es que tenemos un montón de cosas que les voy a mostrar en la siguiente imagen, pero lo que me importa al menos aquí es que tengamos receptores, para que ustedes vayan comprendiendo las imágenes más sencillas del Verne-Leigh que les mostré antes. Tenemos entonces aquí un receptor de tipo M3 muscarínico para la acetilcolina, que será estimulado por el nervio vago y promoverá la liberación de protón. También tenemos ahí al receptor de histamina, que específicamente... Como que todos se cayeron de una. Sebastián, de hecho, sigue caído. ¿Me escuchan? Ya. Sigue aquí, ya. Ahí está el receptor de histamina que no pueden olvidar, que específicamente se llama H2. H2. Y también tenemos a este receptor, y esto tampoco lo pueden olvidar, ese receptor se llama receptor CCK2. Su nombre está atribuido a CCK, pero este receptor es afín, el CCK2, porque existe también un CCK1. El receptor CCK2 es afín de igual manera para la gastrina como para CCK. Y no quedó con el nombre de receptor para gastrina, quedó con el nombre de receptor para CCK, pero es el receptor para gastrina, ¿ya? Eso no olvidarlo. Así que a través de este receptor CCK2 recibimos a la gastrina y la gastrina hace lo que tenga que hacer.
Aquí está también la célula SL, que siempre es una mediadora en esta liberación a través de la liberación directa de histamina y estimulamos al receptor H2. De todas maneras, y como comentábamos antes, esta célula SL puede estar recibiendo agastrina a través del receptor CCK2 y también puede estar siendo estimulada directamente por acetilcolina, todo dirigido a que se libere histamina. Al final, la histamina es un mediador súper y recontra súper importante, ¿ya? Y que a algunos fármacos les convendría inhibir la transducción generada por histamina para disminuir entonces la acidez. ¿Qué fármacos? A propósito, hay fármacos utilizados mucho más, algunos mucho más que otros. ¿Quién no se ha tomado un clásico antiácido después de la caña, ¿cierto? Después del carrete, ¿quién no se ha tomado un antiácido? Y efectivamente el antiácido no requiere tanta explicación porque es un neutralizador del ácido. Por eso antiácido. Es muy sencillo su mecanismo de acción. Sin embargo, no es un protector tan fuerte de la mucosa y tiene una acción bastante rápida. No nos podemos estar tratando ni tratar una úlcera gástrica con un antiácido, ¿cierto? El mayor tratamiento para la úlcera gástrica, en cambio, es el omeprazol, porque el omeprazol es un inhibidor directo de la bomba de protones. Y qué mejor que inhibir directamente a la bomba de protones para disminuir la acidez de la mucosa gástrica, que es la que está destruida en la úlcera, porque la acidez está llegando hasta las células epiteliales. El omeprazol inhibe directamente a la bomba. No es que el omeprazol, porque la gente dice, no, es que el omeprazol metapiza y aumenta la mucosa porque metapiza con mucosa. Mentira, el omeprazol tiene que primero ir a tu sangre y luego de tu sangre pasar de manera humoral por la sangre, llegar hasta la célula por dentro, no directamente hasta la pared gástrica. Por eso el omeprazol no te va a hacer un efecto directo al tiro. No sabía ese efecto secundario del omeprazol, Jeremías. Discúlpeme, no, esos detallitos de fármaco, pero tengo a alguien cercano que me lo puede, se lo voy a preguntar y le voy a contestar. ¿Por qué hincha demasiado? Lo que se me ocurre es por lo que te comentaba ayer, porque si hay menos acidez, tenemos menos actividad del pepsinógeno y de la pepsina. Así que le dejamos más pega al duodeno y le dejamos más pega, por lo tanto, al colon. ¿Cierto? Claro, lo que yo te comentaba ayer, exactamente. Eso fisiológico que pasa se me ocurre para el omeprazol, pero estoy blufeando, estoy sacando una conclusión a partir de lo único que manejo. Ya perdóneme, pero no, farmacología por ahí no, eh, algo sabemos, ¿cierto? Pero no fármaco duro como les van a pasar después. Pero voy a hacer la pregunta en todo caso de ese efecto secundario. Y tenemos también un fármaco que es medianamente utilizado, que se llama ranitidina, y el objetivo de ranitidina es, ahí está, la inhibición, antagonizar al receptor de histamina, al H2. Y es súper bueno porque histamina hemos dicho y hemos concluido que es el gran mediador para promover la acidez. Luego, aquí tenemos en esta imagen muchas más cosas. Tenemos a CCK2, el receptor para gastrina, tenemos a M3. Y aquí me quiero quedar en una cosa. En este caso, en estas imágenes, sí consideren la vía de transducción. Sepan y aprendan que estos son acoplados a GQ, que activan la vía de la fosfolipasa C, que por lo tanto aumentan la liberación del calcio y que aumentan la actividad de la PKC. ¿Por qué? Porque se ha visto que la activación de la bomba es por fosforilaciones. Esa es una forma de activar rápidamente a la bomba de manera citosólica por fosforilaciones, y eso es lo que hace la PKA y eso es lo que hace la PKC. Y por otra parte tenemos a otro potenciador que es la histamina, pero la histamina no se mueve por la ruta de la PLC, sino que se mueve por la ruta de la adenilato ciclasa, cual termina activando a la proteína quinasa A. Y la proteína quinasa A activa por fosforilación a la bomba de protones. Y tenemos también a la somatostatina, que ahí está, pero ella está acoplada a GI, y también tenemos, y no olvidar, porque no es un dato extra, es un dato importante, a las prostaglandinas. Las prostaglandinas también tienen un efecto importante en la no liberación de ácido, ¿ya? Y les voy a mostrar un fármaco en la diapo siguiente que vamos a...
Claro, claro, Daniela. Exactamente, exactamente. O sea, tienes que absorberlo primero para que después haga el efecto, no al tiro. La gente piensa que es al tiro. Sí, Sebastián, el calcio lo que se ha visto es que permite la exocitosis de la vesícula que lleva a la bomba. Algo así como lo que pasaba con los GLUT4, Sebastián, que el calcio permitía que se fuera, que los dejaras puestos. Entonces, no, realmente no permite su activación, los transloca, exactamente, exactamente, participa en eso. Pero la activación directa es por PK y por PKC. Sí, Martín, simplemente como un buffer. ¿Cuáles receptores, Jeremías? No, sí están siempre en esa membrana. Solo que el omeprazol tiene que pasar primero por la circulación. Perdón. Claro, es que acuérdate que tienen que sintetizarse. Son proteínas, se sintetizan, pasan por la ruta exocítica y al exocitarlos los dejamos translocados. Igual como pasaba con GLUT4, tienes que acordarte de eso. Claro, como para renovarlo y también para aumentar la liberación. Si yo tengo en este momento actuando 5 bombas y luego de haber ingerido necesito más bombas, probablemente será un buen mecanismo dejar a las 5 que tenía, pero aumentar el número de ellas en la membrana apical, ¿cierto? Y es una forma que podemos hacer para aumentar la liberación de ácido. Ya, aparte de la bombita, que está aquí de nuevo, ahí está la bomba, ahí también está la bomba de nuevo, en esta otra imagen. ¿Por qué pongo esta otra imagen? Porque también me interesa explicarles cómo se mueve el cloruro. Recuerden que aquí la gracia es que se forme ácido clorhídrico. Y tenemos por la bomba la salida de protón, pero no sabemos aún cómo se va el cloruro. Y el cloruro se mueve por un canal que se llama CFTR, que su nombre viene porque genera una fibrosis que se llama fibrosis quística, que más adelante va a aparecer y se las voy a contar cuando veamos páncreas, pero este canal CFTR es muy mutable y cuando muta nos genera grandes problemas, sobre todo con las mucosidades de las vías aéreas y con la mucosidad en el jugo, en el páncreas, ¿ya? Por ahí nos va a generar más problemas que aquí en la secreción de la pared gástrica. Pero es importante que sepan que el cloruro entonces se sale por CFTR. Ahora, hay cositas también importantes como por ejemplo, ¿de dónde vamos a sacar ese hidrogenión? Ese hidrogenión lo sacamos gracias a la llegada de agua y al metabolismo de la anhidrasa carbónica, que estoy segura que alguna vez les comenté. Se los comenté, ¿cierto? Agua, CO2. Perfecto. Entonces se entiende. Perfecto. Excelente. Muy bien. Lo mismo pasa aquí. De esa forma aumentamos la síntesis de hidrogenión y el bicarbonato resultante lo enviamos hacia la sangre, que ustedes saben que siempre quiere bicarbonato, y de vuelta este transportador que se llama AE2 nos trae cloruro. Y ese cloruro será súper importante, por supuesto, para la movilización a través de CFTR. Si mirar en la membrana, tenemos un montón de mecanismos para la entrada de cloruro. Tenemos canales sencillos para él, tenemos tritransportadores, que estos son clásicos y están también en el riñón, que mueven sodio, potasio, pero también cloruro, y este que yo les comentaba, este antitransportador con bicarbonato. También tenemos a la bomba ácido-potasio, que es súper importante que esté también ahí para la mantención de la concentración de sodio y para la concentración de potasio y para que los otros transportes funcionen. Pero los que más me importan son los que les había comentado. Y este también es importante. La salida de potasio por aquí permite luego la entrada, ¿no? En contra de gradiente. Ya. Esta imagen es súper repetitiva. Sí, no, las prostaglandinas vienen, ahí es como largo explicar, pero vienen del metabolismo de un fosfolípido de membrana, Martín, del ácido araquidónico, por lo tanto ellas se fabrican cerquita, en membranas cercanas.
Ya, voy a tratar de tomarme a lo mejor algún para explicar después cómo se fabrican, aunque lo explicamos en cardiovascular, pero quizás falta mucho para eso. Entonces aquí les dejo la célula, les dejo a la bomba, les dejo el canal de cloruro, ¿cierto? Que sería este CFTR, adentro todo lo que ustedes saben que pasa, los receptores que les había contado, el M3, algunos libros, ojo, a este al CCK2 le llaman CCKB, pero yo le voy a llamar siempre CCK2, ¿ya? Ahí está el receptor, ahí está la somatostatina y la prostaglandina moviéndose por GI, y aquí este monito muestra algunas formas que tenemos de silenciar este sistema. Por ejemplo, podemos, como les comentaba hace un rato, administrar atropina para disminuir la actividad de M3 y también, y les puse esta imagen justamente para eso, bueno, ahí sería el omeprazol, inhibidor de la bomba de protones. Les puse esta imagen por esto. ¿La conocen? ¿Conocen eso? ¿Para qué se usa misoprostol? Exactamente, Jeremías. Exactamente. Misoprostol es un agonista de las prostaglandinas. Su uso y su invento no ha sido jamás para el aborto. Era un fármaco que se usaba hace mucho tiempo para el tratamiento de la úlcera gástrica. Ahora entiendo que lo que más se usa es el omeprazol, pero cuando eso no existía se usaba misoprostol. Pero como ustedes aprendieron y vimos en endocrino, las prostaglandinas promueven contracciones que podrían llevar al aborto, por lo tanto, misoprostol empezó a ser utilizado para eso. Es la vida B, es el mal uso de misoprostol porque, insisto, él no nació para eso, nació para el tratamiento de la úlcera gástrica. ¿Ya? Para que se expliquen por qué apareció aquí. Ya. Quiero decirles algo de la célula parietal. Recuerden que ella es la que libera el factor intrínseco y ella es la que libera el HCl. La célula parietal cambia de forma. Tiene una forma en reposo y luego tiene una forma activa. Y aquí es cuando podríamos entonces entender con mayor sentido el rol del calcio que preguntaba Sebastián hace un rato. Cuando la célula parietal está en reposo, nosotros la vamos a ver así. Se dice que tiene un sistema túbulo-vesicular, que si ustedes le hacen zoom a esta imagen, van a ver que ahí adentro hay vesículas o tubitos que no están fusionados entre ellos y al medio dejan alículo. Pero cuando esto es estimulado, ya sea por acetilcolina, por histamina o por gastrina, entonces la célula parietal cambia su fenotipo a un fenotipo secretor. Y si ustedes miran bien, la diferencia es que todos estos tubitos que estaban no conectados aquí en esta célula en reposo, ahora entre todos se conectan generando un solo canalículo por el cual va a salir el producto secretado. Si hacemos un súper zoom, y por eso me gusta mucho esta imagen que se muestra aquí, vamos a ver que la forma de la célula parietal desde su fenotipo en reposo al fenotipo activo también genera un cambio en la ubicación de las bombas de protón. Si ustedes miran, aquí tenía las bombas de protones escondidas. ¿Se dan cuenta? Y miren lo que pasó con ellas cuando tengo a la célula parietal activa. ¿Lo logran mirar? Es como la translocación que hablaba, que inventaba muy bien Sebastián hace un rato. ¿Lo ven o no lo ven? Exactamente, Jeremías, estaban escondidas, estaban mayormente internalizadas, pero la estimulación llevó a que estas bombitas, que son las pelotitas rojitas, ahí están, ahora salieran verdaderamente a la membrana y aumentaran en mucho la masa de bombas que tengo en la membrana. Exactamente, Jeremías. Y ahí juega el rol el calcio entonces para esta exocitosis y la translocación de espura, que igual estaba cerca, pero necesitamos un empujoncito, ¿cierto? Yo sí les puse una diapo para la anemia perniciosa autoinmune. Pensé que la había dejado antes y ahora sí me di cuenta que la puse. Entonces aquí le puse como el origen de la patología, les puse un monito y se las voy a dejar como tareita porque aquí a mí me gusta siempre que ustedes completen con flechas que suben o que bajan. Según lo que entiendan del monito que puse ahí, van a poner flechas que suben o flechas que bajan. Cómo van a estar las células parietales, cómo va a estar la liberación de H, de factor intrínseco,
de somatostatina y de gastrina, ¿ya? Y después comentamos. Ojo que aquí le puse el apellido autoinmune, porque estoy hablando efectivamente de la destrucción autoinmune de las células parietales. Podemos tener anemia perniciosa porque solamente se te mute el receptor del factor intrínseco. En ese caso no sería autoinmune, sería solo por culpa del receptor. Y ahí la célula parietal la tendrías perfectamente y tendrías liberación de ácido clorhídrico sin problema. En este caso tenemos destrucción, como pasa en la diabetes tipo 1, etc. Ya, se me acabó el tiempo. ¿Encuentras que esto es más fácil que endocrino o más difícil? ¿Cierto? Más fácil, sí, revienta menos la cabeza que lo otro. Chiquillos, les voy a pedir que traten de mirar lo que viene de la clase porque hay diapos bien redundantes. Por ejemplo, yo aquí dejo una diapo para todo lo que me importa que sepan de gastrina, pero hay cosas que ya he dicho de gastrina, solo que aquí las vengo a resumir. Entonces, yo les pediría que para que en las próximas clases podamos avanzar más rápido, ustedes miren esta diapo y cuando partamos de esta diapo, ustedes me pregunten, por ejemplo, profesora, ¿para qué es esto? ¿Les llama la atención para qué es eso? Porque me hace mucho sentido que haga esto, que haga esto, que haga esto. ¿Por qué va a estimular a la célula D? Y respondámoslo al tiro ya que estamos en esto. Porque eso, muy bien, Sebastián, muy bien. Aquí también hay, y volviendo a endocrino, también hay retros. Hay retros a veces positivas, pero también hay algo de retro negativa. Y exacto. Gastrina le dice a la célula D, oye, ya, de mi liberación, librando somatostatina. Exactamente. Pero ven que aquí, por ejemplo, se repite mucho de lo que hemos dicho. Ya hemos dicho que, que estos son estímulos para su liberación, hemos dicho dónde está ubicada y hemos dicho sus funciones. A lo mejor esta no la hemos dicho y eso es importante, que tiene una actividad trófica sobre la mucosa, es decir, promueve proliferación, mitosis de las células que están en la glándula, en la mucosa gástrica y la mucosa intestinal. Así que la gastrina al final es súper importante. Entonces les dejé una diapo para ella, una diapo para somatostatina, una diapo para secretina, y eso es lo que vamos viendo entonces la próxima semana, pero les invito a que la miren, ¿ya? Hay las últimas diapos, bueno, esa es súper repetitiva, esa es súper latosa, esa también es súper latosa porque todo eso ya lo dijimos, esto sería lo nuevo que hay que ver. ¿Ya? Ya, chiquillos. Yo la verdad es que no sé si grabarles clases esta semana. No sé, porque en los contenidos que me quedan, que corresponden, porque ahora efectivamente nos faltaron cosas por ver, nos faltó secreción pancreática, nos faltó jugo pancreático, jugo biliar y saliva. De todas maneras son clases bien cortas. Y la próxima semana tendríamos que ver absorción intestinal de nutrientes, y eso también es corto. Ahora, ¿ustedes prefieren que yo vea todo la próxima semana o que igual mejor grabe cosas para que ustedes adelanten? ¿Qué prefieren? Mm, eso sería importante de mirar. Sí, PPTs faltan como dos, pero en uno yo junto secreción hepática, biliar y salivar. Y luego me queda absorción. Esos son como los dos temas que me quedan. Pero dos que son, sí, pero hay uno que es más grande. Por ejemplo, el de secreción es más grande porque ahí van 3 subtemas. A lo mejor podría grabarles la parte de secreción salival, que es una parte cortita para que ustedes la mantengan, la vayan mirando durante la semana. Y en realidad es más importante lo que dice Daniela. No recuerdo bien qué entra en el seminario, así que voy a mirar el seminario primero y si encuentro que algo que no he visto lo necesitan, entonces voy a grabar eso pronto.
para que lo puedan preparar. Ya, sería genial. Y si es hasta este PPT, entonces me voy a preocupar de grabar lo que me queda de este PPT. Ya que eso yo creo que es lo mejor y nos va a dejar más ordenado. Eso prefiero hacer, chiquillos. Terminar de grabar este PPT. Y entonces acabamos con secreción gástrica. ¿Ya? Ya. Lo otro, ya nos vamos. Sí, Sebastián, enviaré el link. Lo otro, les dejé una encuesta que igual yo he visto y algunos la han contestado, que necesito que ustedes ahí, por favor, es anónima. Ah, ya, entonces sí, ya tenemos ok motilidad. Entonces sí, Jeremías, tengo que terminar de grabar esta clase entonces. Chiquillos, les decía, traten de contestarme la encuesta, es anónima y todo lo que ustedes puedan decir me sirve. Por ejemplo, varios dijeron, hoy estamos teniendo demasiadas clases, más de lo que en la semana corresponde. Por eso en realidad yo quería, ojalá, lograr pasar todos los 5 módulos sin grabar. Ahora vamos súper rápido y eso de verdad a veces es súper complicado. En la presencialidad en otros años también hemos tenido que hacer clases extras por si acaso. Al final, los 5 módulos nunca han alcanzado en realidad. La vida de fisiología nunca han alcanzado. Pero a mí me sirve mucho lo que dicen. Algunos piden más guías, otros piden más retroalimentación, otros dicen que hable más rápido, otros dicen que hable más lento. Así que es información muy, muy, muy valiosa para mí. Y se ganan un auto 0 kilómetros por si acaso. ¿Ya? Así que eso, ¿a quién no le gustaría o no, Jeremías? Y es anónima, así que